Ahora vamos a ver dos patrones que podemos encontrar en un registro cartográfico. Vamos a ver patrón sinusoidal y patrón pseudo-sinusoidal. Entonces, primero, en el patrón sinusoidal no vamos a tener variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Ya en el video anterior vimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal o la variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Aquí va a estar ausente la variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. En cambio, en el patrón pseudo-sinusoidal sí va a estar presente variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Por eso es pseudo, porque ahorita vemos la definición, pero morfológicamente se parece al patrón sinusoidal, salvo que este sí tiene variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal y este no. Ahora, como su nombre lo dice, se parece a la función de seno o de coseno. Pero esto es, tenemos de 3 a 5 ondas en un minuto y esto persiste por más de 20 minutos. Aquí igual tenemos ondas sinusoidales, pero sí tenemos la variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal y aquí no. Entonces vamos a poner la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Esa es la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, digamos que son 140 latidos por minuto. Aquí no tenemos variabilidad, aquí sí tenemos variabilidad, entonces así estoy haciendo variabilidad, por ejemplo, una variabilidad leve, moderada, así. Esta es la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, aunque está sube y baja, más o menos son 140, más o menos sigue esta línea, y esta es una línea totalmente plana. Y adicional a esto vamos a tener un patrón sinusoidal, entonces son ondas como así. Así. Son de 3 a 5 ondas en un minuto, entonces, por ejemplo, si de aquí a acá es un minuto, o sea, digamos que por ejemplo aquí han pasado 5 minutos desde que empezamos a tomar el registro cartográfico y aquí, digamos, son 6 minutos después desde que empezamos a tomar el registro cartográfico, o sea, de aquí a acá hay un minuto de diferencia. Tenemos que tener como de 3 a 5 ondas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 ondas en un minuto. Ese es un patrón sinusoidal y tiene que persistir por más allá de 20 minutos. Entonces digamos que desde aquí, que es cuando inició el patrón sinusoidal, hasta acá, que es cuando termina, digamos que terminamos en 30, a los 30 minutos después de haber iniciado el registro cartográfico. O sea, el patrón sinusoidal duró 30 menos 5, duró 25 minutos. Y tiene que durar más de 20 para decirse que es patrón sinusoidal. Este es un patrón sinusoidal. Y el pseudo sinusoidal es, aquí igual tenemos las ondas, pero tenemos una variabilidad de base. Ahora estos son, aquí yo superpuse trazos, pero son así. Con variabilidad. Así. Entonces, la razón de poner la línea negra es que en esta no hay variabilidad y en esta sí hay una variabilidad como de base. Y las dos tienen las ondas. Ahora vamos a ponerlo todo junto, todo en el mismo color para no confundir. Este es así nada más. Así. Y esta es por ejemplo así, en donde aquí si trazamos una línea, esta es la línea de base.
Aquí claramente vemos sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esa es la línea de base y es, o sea, podemos poner una línea así recta. Aquí vemos como la línea de base no tiene variabilidad. O sea, aunque solo vemos ondas que suben y bajan, esta es la línea de base. Aquí tenemos, por ejemplo, esta línea de base. Luego aquí subió un poquito, luego aquí bajó un poquito, subió, bajó, subió, bajó, subió. Entonces, esta es la línea de base y tiene cierta variabilidad. O sea, aunque solo se ven los patrones de las ondas, podemos identificar cuál es la línea de base. Como cuando vimos aceleraciones o desaceleraciones, que tenemos la línea de base. Aquí esta es la línea de base sin variabilidad. Esta sería la línea de base y vemos cómo está variando. Aunque solo se ven las ondas, más o menos eso sería la línea de base. Aquí sería 140, aquí 142, aquí 138, así. Entonces es una variabilidad. Y decimos que se parece a seno y coseno, porque si recordamos en geometría, tenemos el eje de las X, este es el eje de las Y, y la función seno hace así. Así. La función seno es bueno, tiene primero esta onda positiva del lado derecho y esta onda negativa del lado izquierdo, y así se sigue. Así. Y el coseno empieza a la mitad de la onda, así. O sea, es lo mismo, los dos son básicamente el patrón. Así, bueno, no lo quiero poner así para no confundir. Los dos son el patrón así. Y digo seno, pues porque es patrón sinusoidal y se parece al seno, que empieza aquí con una onda así negativa del lado izquierdo y una onda positiva del lado derecho. El coseno, a diferencia, empieza con partida la onda positiva y luego sigue negativa, positiva. Entonces es el mismo patrón para seno y coseno, solo la diferencia es cómo empieza la gráfica. Aquí la gráfica es como si estuviera girada un poquito, así, un poco recorrida. Pero bueno, esto ya lo vemos específico en la sección de matemáticas. Entonces, y esos son patrones, y estos son patrones que caen en categoría 3. Todavía no hemos visto categorías, esto lo vemos en los siguientes videos, pero categoría 3 es categoría grave. O sea, que el feto está grave por tener, o por estar en categoría 3, esto es que el feto está grave, generalmente sugiere hipoxia. Pero entonces tenemos patrón sinusoidal y patrón pseudosinusoidal. El patrón sinusoidal no tiene variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal y son ondas de 3 a 5 en un minuto y persiste más allá de 20 minutos. El patrón pseudosinusoidal igual son ondas, pero sí tiene variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Y esto es categoría 3.